Claro, tiene más procedimientos. Las campañas, Pero bien, veniendo todos los días, porque no hay manera de salir de ahí antes de las 4 menos y cuarto de la tarde, no hay forma de salir. Porque cuando cruzo la puerta del despacho que me dice, es ya hace 8 años nos quisimos llamar antes de que llegue el invierno. Son actividades, todas ellas encaminadas a acercarnos a nuestra historia, pues a través de conferencias como la que tenemos hoy, a través de visitas guiadas, a través de las publicaciones que vamos a llevar a cabo también y presentaciones de libros. Bueno, hoy en colaboración con la Universidad de La Rioja, en su programa Antenas Divulgativas, damos comienzo a este otoño cultural con la conferencia El Ebro navegable desde Varilla, a cargo de Pepa Castillo, que luego hablaremos de ello. Además, vamos a tener también otras 2 conferencias con presentación de libros. Por un lado, el profesor emérito de la Universidad de Cantabria, don José Ángel García de Cortázar, nos hablará el próximo 8 de noviembre de la construcción de la diócesis de Calahorra en los siglos X al XIII. Un libro que recogerá la reconstrucción de esa diócesis a partir de la reconquista de Calahorra por el musulmán en el año 1045. La colección textil de la iglesia de Santiago de Calahorra. Un tema que ya hace 2 años pues, también nos dio una conferencia y además tuvimos la ocasión de visitar en la propia iglesia de Santiago pues, una exposición con ese material litúrgico que tienen ahí recogido y que se puede visitar, que podemos visitarlo. También tenemos para el día 15 de noviembre la presentación de una novela recreada en el hecho histórico de las guerras sertorianas, en las que Calahorra en la primera mitad del siglo I a.C. también tuvo mucho que ver en esas guerras sertorianas, y el autor, Agustín Tejada, presentará el libro, la novela que lleva por título El último celtíbero, el asedio de Calahorris. Esta publicación además la presentaremos en colaboración con el Club de Lectura Entre Amigos. En cuanto a las visitas que hemos organizado, tenemos 3 que ya son habituales de otros años. Por un lado, tenemos la visita al cementerio de la Planilla, porque con ella lo que queremos es reivindicar el patrimonio cultural y artístico de este lugar. Una idea que surgió hace ya 8 años, cuando empezamos a hacer estas actividades antes de que llegue el invierno, con la idea de reivindicar ese patrimonio en un momento en el que el plan de urbanismo lo que contemplaba era su desaparición. Actualmente no es así, actualmente el plan de urbanismo contempla su conservación, pero lo que sí queremos reivindicar es el mantenimiento del mismo y el adecentamiento del mismo. Esa visita será el 9 de noviembre, como siempre hará de guía a la doctora en Historia del Arte Ana Jesús Mateos Gil, conocida por todos, colaboradora de Amigos de la Historia de Calahorra y dispuesta a todo lo que normalmente le pedimos. Y ella nos explicará, todos los años va explicando aspectos distintos del cementerio de la Planilla, ¿no? Y en esta ocasión el tema va a ser ritos y costumbres del cementerio de la Planilla en los comienzos del siglo XX. Además tenemos también las tradicionales visitas a las torres campanarias de San Andrés el 26 de octubre, y para pasado mañana sábado tenemos la visita a la torre de la catedral, torre campanario de la catedral. La torre de San Andrés, con una visita espectacular de 360 grados de Calahorra y todo su entorno, y que además complementaremos en la misma iglesia con la muestra de un espectacular terno angélico y las explicaciones de su párroco, de don Javier Fernández Cascante, sobre la cofradía de la Trinidad. Y en cuanto a la torre campanario de la catedral, también con unas visitas espectaculares, con unas vistas espectaculares desde la parte de arriba, también tenemos esa visita guiados por don Ángel Ortega, por Pilar Urrutia y Rafa Puig. Recorreremos el interior de la torre, donde nos mostrarán ese pequeño museo etnográfico que don Ángel va formando poco a poco. Veremos las campanas, nos explicarán las campanas y su historia, y también las 2 matracas que se conservan en el interior de la torre campanario. También en la catedral, ya para el sábado, día 23 de noviembre, visitaremos el claustro museo y la sacristía con las explicaciones de don Ángel Ortega. Para el 11 de diciembre presentaremos en la sala de Caja Rioja un nuevo número de la revista Caracolicos, será ya el número 24, una publicación que ha supuesto año tras año, con esos 24 años, el avance en el conocimiento de la historia de Calahorra. Un número en el próximo en el que todavía estamos trabajando y en el que nuevamente se dan a conocer en aspectos concretos. Es que
escritos por expertos en sus respectivas materias, aspectos inéditos o poco conocidos de la historia de nuestra ciudad. Y un año más también pues, será el Orfeón Pedro Gutiérrez el que nos acompañará en ese acto para la presentación de Caracólicos. Terminaremos los actos previos a la Navidad con un concierto de música tradicional a cargo del grupo Jaluna, recordando aquellas semanas de música tradicional que Amigos de la Historia de Calahorra organizó durante 10 años, hace ya unos cuantos años, pero que tenía muchísima aceptación, y volvemos con ese concierto de música tradicional pues, a retomar aquella idea interesante. Será el Teatro Ideal el día 13 de diciembre. Son muchos actos, evidentemente, para una asociación cultural como Amigos de la Historia de Calahorra, a los que todos ustedes están invitados. No es necesario apuntarse, la entrada será libre, salvo la actuación en el Teatro Ideal. Y, como decía al principio, pues todos estos actos son con el objetivo de dar a conocer y acercarnos a la historia de Calahorra. Una historia más que milenaria, de la que creemos, estamos convencidos de ello, que queda muchísimo todavía por descubrir. Quiero agradecer a las empresas y establecimientos que colaboran en este programa de actividades, al Ayuntamiento por cedernos este salón de actos y también el Teatro Ideal para ese concierto de música tradicional, a los que también colaboran en este programa, como la Universidad de La Rioja, la Catedral de Santo Domingo de la Calzada, la Catedral de Calahorra, la Parroquia San Andrés, a todos los ponentes y a todos los que participan, que desinteresadamente participan en estas jornadas, a los guías y evidentemente pues a todos ustedes también, ¿no? A los que Amigos de la Historia de Calahorra pues invitamos a participar en estas actividades pues de aquí hasta la Navidad. Muchas gracias. En esta actividad que la enmarcamos dentro del ciclo Antenas Divulgativas de la Universidad de La Rioja. Este es un ciclo con el que intentamos acercar las investigaciones de nuestros científicos y científicas, lo que se está haciendo en el campus, en la universidad, a toda la sociedad. Y creíamos que no solo tiene que estar todo centralizado en Logroño, que a veces nos reducimos un poco a estar siempre en la capital, sino sacarlo también a otras ciudades, a otras poblaciones que además tienen mucho interés y que creemos que se puede llegar con más cercanía a todas estas localidades. Los temas que elegimos para Antenas Divulgativas tienen mucho que ver con la actualidad, con lo que se está investigando en cada momento desde la universidad y también con la especial sensibilidad que para algunos temas tienen ciertas poblaciones, como es el caso de Calahorra con la historia. En este sentido, pues nos parece estupendo, excepcional tener a una ponente como Pepa Castillo, que es profesora de Historia Antigua de la Universidad de La Rioja, es la directora del Departamento de Ciencias Humanas y bueno, nos va a hablar de un tema que conocen perfectamente y que ustedes creo que también conocen mucho, como es toda la cultura, la sociedad y la organización en la época romana. Nos cuenta un poquito más sobre Pepa, el coordinador de la Asociación de Amigos de la Historia de Calahorra. Bueno, Pepa Castillo es profesora en la Universidad de La Rioja, inició sus estudios en el antiguo Colegio Universitario de La Rioja para continuarlos en la Universidad Complutense de Madrid y en el Seminario de Historia Antigua y Epigrafía de Heidelberg. Se doctoró en la Universidad Complutense en 1993 con una tesis sobre el modelo de ordenación del territorio romano a partir de los tratados de Arma y Mesura. Y en el año 2012 concluye sus estudios de Filología Clásica en la Universidad del País Vasco y en la actualidad está matriculada en el programa de doctorado de esta universidad con el fin de escribir una tesis doctoral en el marco de esta disciplina. Sus estudios sobre ordenación territorial en el mundo romano la han llevado a vincularse al proyecto Topoi desde 2009, proyecto que reside en la Universidad Libre de Berlín. Dentro de ese proyecto internacional comenzó sus estudios sobre la navegabilidad de los ríos peninsulares en época romana y otras líneas de investigación son la recepción del mundo clásico en las artes escénicas y visuales, formando parte del grupo de investigación internacional Imágenes. Por otra parte, el patrimonio arqueológico riojano también forma parte de su línea de investigación, como lo evidencian sus excavaciones arqueológicas en Marea, Calahorra, Boncillo y Berbasa. Su producción científica, tanto monografías como artículos, capítulos de libro y ponencias en congresos, se han desarrollado en todos esos ámbitos. Y en relación con Calahorra, no solo es miembro de la Asociación Amigos de la Historia, pues a mí nos encanta, sino que también pues, participó en las excavaciones llevadas a cabo dentro del proyecto Calahorra y Julia, uno de los proyectos que en su día fue el año 2000, creemos que fue muy importante para Calahorra, que desgraciadamente no tuvo continuidad.
Y dentro de ese proyecto se excavó en el centro comercial, se excavó en las huertas aquí del antiguo asilo, se excavó también en la Casa Santa y también han colaborado en varias de las publicaciones más importantes de Amigos de la Historia de Calahorra, como es en la revista Calacoricos, como es en el libro que editamos también hace unos años, Así era la vida en una ciudad romana, con el ejemplo de Calahorra y Julia, y también en el libro de Historia de Calahorra. Y hoy nos acompaña con la conferencia El Ebro, navegable desde Varella. Pasando por Calahorra. Pasando por Calahorra, evidentemente. Vale. Yo no sé, ¿me oís si hago sin micrófono? Sí. ¿Así? Bueno, a lo mejor demasiado, bueno, no sé. Bien, como ha dicho José Luis, mi conferencia se titula, como podéis ver, El Ebro era navegable desde Varella. Es una frase que continúa, que luego explicaré, de Plinio el Viejo, que es el único autor clásico que afirma la navegabilidad del Ebro. Toda esta aventura de los ríos navegables, digo que es una aventura porque empecé con el Ebro, pues porque era el Ebro de mi ciudad, era el río de mi ciudad, seguí con el Duero y también con el Guadalquivir. Todas estas investigaciones, curiosamente, siempre han sido financiadas por gobiernos que no son gobiernos españoles. Alemania es la que realmente ha pagado todos estos estudios y bueno, y luego congresos a los que he ido fuera de España para hablar de estos temas y dar a conocer un poco los ríos de la península ibérica. Aquí empezó mi aventura. Esto es lo que esta es la Topoi House, es la casa del proyecto Topoi. Es un proyecto que es el grupo de excelencia, está formado por, seremos más de 300 investigadores, que comenzó su andadura en el año 2007, yo me incorporé en el año 2009 y hago referencia a él porque es que concluye este mes, a finales de este mes, en el año 2019, Topoi concluye. Bien, ahí me vinculé a un grupo de investigación que primero trabajamos sobre agrimensura, categoría jurídica de las tierras, etcétera, más vinculado a mi tesis doctoral, y en un segundo momento ese grupo se centró en un tema que para mí era mucho más interesante, que eran caminos y conocimiento, y agua, caminos, agua, conocimiento. Bien, dentro de ese grupo es donde he tratado el tema de la navegabilidad de los ríos peninsulares. A partir de esta frase, que ahora les traduzco, es una frase de Appiano, un historiador que escribe un libro sobre la historia de la península ibérica, que se llama Iberique o Iberia, y que antes de narrar los acontecimientos de la conquista primero, la presencia de Cartago en la península ibérica y luego de la conquista romana, hace una descripción de la geografía peninsular y de los pueblos peninsulares, de la cantidad de pueblos y los diferentes nombres que estos pueblos tenían. Y en la última línea de esa descripción, antes de empezar con los hechos históricos, dice Caipotamoi poloi reusi Rosiponausiporoi, es decir, que habla de la península ibérica, que estaba cruzada por muchos ríos navegables, ¿sí? Con lo cual ella afirma cuáles, no dice cuáles, pero afirma que había muchos ríos navegables. Claro, ¿por qué esta importancia a los ríos navegables que les dan las fuentes clásicas? Podemos pensarlo desde la actualidad. Quizás en este país vivimos de espalda al río, no lo utilizamos como río navegable, pero si vamos a Francia o vamos a Alemania, es muy normal ver cómo en el Nécar, el Mosela, el Danubio, el Elba, pasan continuamente grandes barcos transportando carbón y todo tipo de materiales. En la península, en España, el único río navegable que se utiliza económicamente es el Guadalquivir, y a partir de Sevilla. Da una serie de problemas, por la cantidad de depósitos que hay y luego porque la desembocadura del Guadalquivir es un tanto peligrosa para salir o para entrar. Pero es el único río. Y eso hace que no nos hayamos planteado que en la antigüedad la forma más económica, más segura, más rápida de transportar las mercancías era a través del río.
Primero, imaginaros que lo que hay que transportar son las cerámicas de tricio. Va mucho más seguro las cerámicas de tricio en una barca que vaya a Caesarapusta, por ejemplo, que por las vías. No solamente por el movimiento, sino también porque te evitas los campeadores de caminos, por ejemplo. Con lo cual, el río se convierte en la antigüedad como el mejor medio de transporte. Es más, se puede considerar que el río en la antigüedad es un camino que anda. Para que veáis, se han hecho cálculos y la diferencia de coste de un producto cuando se transporta por tierra o cuando se transporta por río es, si el transporte por tierra son 150 kilómetros, estoy hablando en época romana, no ahora, el precio del producto se duplica. Claro, hay productos que no importa, pero hay otros productos, por ejemplo, si hablamos del cereal, que sí que importa, porque no es un precio elevado. Si hablamos del aceite, a lo mejor no importa tanto, si hablamos de productos suntuarios, entonces no importa, pero en este caso sí. Y si en el momento que tienes que transportar la mercancía unos 20 kilómetros, ya el precio, el incremento es entre el 15 y el 20%. Por eso pasaba en la antigüedad, el incremento del precio del producto. Por eso, siempre es que se podía, se utilizaban los ríos como vías navegables. Además, hay que tener en cuenta también tres cuestiones que son muy importantes. La primera, las condiciones de navegabilidad no son las mismas ahora que las que eran hace 2000 años. Por ejemplo, en el caso del Ebro, en el caso del Ebro, del Duero, del Tajo, del Guadalquivir, del Guadiana, los ríos que aparecen mencionados como navegables en las fuentes. Tenemos que entender que el cauce sería más ancho, más profundo, llevaría más agua, más caudal y sería también más regular. A día de hoy, el consumo que estamos haciendo del agua, el consumo hídrico de esos ríos, canales, por ejemplo el canal de Lodosa, que desvía agua del río para llevarlo a un canal, el hecho de que se estén habitando los lechos de inundación de los ríos, es decir, la deforestación, el que llueva menos, etcétera, etcétera, eso hace que haya menos agua y que a lo mejor hace menos factible la posibilidad de utilizar un río actualmente como vía navegable. Pero en el mundo romano tenéis que pensar, por ejemplo, en el caso del Ebro no existía el delta, el delta no existía y lo que había en Dertosa, además esto se no sé, esto se va a hacer bien, vale. Lo que había en Dertosa, o sea, en Tortosa, en la desembocadura, era un estuario que tenía 3 kilómetros de anchura. Eso era el Ebro entonces, eso era el Ebro hace 2000 años. Ahora no tiene nada que ver, ahora tenemos un delta y no tiene nada que ver la anchura del río. Con lo cual, eso hay que verlo también a lo largo de todo el cauce del río. Luego, otra cuestión, y es que yo siempre pongo el ejemplo en clase, las películas estas que vemos de los pioneros, ¿no?, que iban al oeste. Claro, algunos iban por los primeros pioneros, es que iban con sus canoas, iban por los ríos, y cuando no podían ir con la canoa, cogían la canoa, la llevaban a cuestas y seguían al otro tramo del río. Bueno, pues la primera vía de penetración va a ser siempre el río. La primera vía de penetración que va a utilizar Roma cuando llega a la península ibérica van a ser los ríos. Las calzadas se construyen después. Las calzadas se van a construir con Augusto, en torno, pues entre el 27, 14, o sea, en torno al siglo I, mediados o último cuarto del siglo I a.C. Y mientras tanto, el río es una vía de penetración en el territorio. Y luego otra cuestión más, una tercera cuestión que es importante en relación con la antigüedad. En el momento que un río es navegable, todo, absolutamente todo, se organiza en torno al río. Es decir, que a partir de ese momento podemos hablar de un modelo fluvial de ordenación del territorio. Las ciudades van a estar junto al río, las vías romanas van a ir junto al río, eso va a afectar a la división provincial, a los límites entre las provincias y también a las divisiones conventuales, que son esas subdivisiones en las que estaban divididas las provincias romanas. ¿Qué quiero decir con ello? Voy a poner un ejemplo muy claro. El Conventus Caesar Augustanus, por ejemplo, no sé si he traído yo creo que no he traído una imagen. Los límites del Conventus Caesar Augustanus, curiosamente, coinciden abarcan
la extensión de Río Ebro, que era navegable, porque no todo el río era navegable. Y curiosamente llegan hasta la actual Irún. O sea, el convento Euskadi San Agustano se extiende hasta el Cantábrico. ¿Por qué? Pues porque todo está organizado en función de explotar el territorio a través del río. Y en Irún había unas maravillosas minas de plata, y la mejor forma de transportar ese metal preciado era hasta Pamplona. Había una doble vía de Pamplona a San Augusta, curiosamente, que es raro que haya una doble vía, y luego ya al Ebro, y de ahí al Mediterráneo. Bueno, aunque no tan fácil, no es tan fácil, porque ya os digo que siempre decimos que cuando un río es navegable lo es hasta el final, hasta la desembocadura, y yo he descubierto que ni el Ebro lo era, ni tampoco el Guadalquivir eran navegables en su desembocadura. No lo podía ser. Tampoco lo era el Danubio, no era el río. Bien, pero claro, si nosotros lo vemos desde el presente no nos lo podemos ni imaginar, porque, bueno, tenemos un río en la ciudad, ¿vale? Hacemos un parque junto al río. A veces ni tan siquiera vamos a pasear ese parque, pero eso es lo único que se ha convertido en un parque. Yo estoy pensando en el Ebro, en Logroño, en un parque que está junto al río, sin más. Pero en el mundo romano el río era algo más. El río, digamos que se puede hablar de una conquista económica a través del río. Porque hay otra cosa que también hay que tener en cuenta en todo esto cuando hablamos de la famosa romanización, que es un término que suena muy bonito, pero no lo es si sabemos lo que realmente significa. La romanización no es más que una conquista económica, que una vez que tiene lugar la conquista militar, Roma extrae de las provincias sus materias primas. En un principio se lleva esas materias primas y con ellas elabora productos que a quién se los venden, otra vez a las provincias. Claro, entonces a los habitantes de las provincias les tiene que decir, no cocinéis más con manteca, que ya no se lleva, tenéis que cocinar con aceite, porque nos van a colocar su aceite. Ya no bebáis cerveza, no, tenéis que beber vino, porque nos van a traer su vino. No uséis esta cerámica, no, porque nos van a traer su sigilata, su cerámica de Italia, hasta que las provincias aprenden a fabricar todo eso. Entonces ya la cosa cambia, eso, pero digamos que en el momento en que yo sitúo la importancia de los ríos navegables, que es siglo I antes de Cristo, siglo I después de Cristo, estamos en ese proceso de conquista y de explotación y de abrir mercados para extraer materias primas, pero también para vender mis propios productos. Y si yo quiero vender mis productos, lo que tengo que enseñar es a los habitantes, a decirles, lo que tenéis hasta ahora no vale. Por eso, y eso se hace a través de las élites locales, que enseguida van a querer ser llamadas los togati, porque incluso ya van a vestir a la romana, ya se va a usar toda la romana, con lo cual tienen que traer productos de Roma. Ese es un poco el mecanismo, y en ese mecanismo es donde el río juega un papel muy importante. Y más si tenemos un río navegable y un valle fértil. Esto es el caso claro del Guadalquivir, o sea, del Valle del Guadalquivir y del Valle del Ebro. La combinación perfecta de un río con un valle hace que todo lo que se produce en el valle puede ser extraído a través del río. Y de hecho, y además es de forma barata, económico. Y de hecho, los agrónomos latinos dicen que lo ideal cuando tienes una gran propiedad, una villa romana, lo ideal es que la tengas cerca de un río, porque a través del río vas a poder sacar tus productos a la venta o vas a poder recibir materias primas u otros productos que necesites de una forma barata, ¿no? Y los romanos, todos sabemos, eran eminentemente prácticos en ese sentido. Bien, claro, ¿cómo saber que un río es navegable? No es tan fácil, ¿no? O mejor dicho, el hecho de que un río puede ser navegable, pero no es navegable en todo su recorrido. Por lo tanto, ¿cómo saber si un río es navegable o qué tramos de un río son navegables? Vamos a verlo en el caso del Ebro. Para ello, yo parto siempre, me he dado cuenta que hay 5 factores o 5 criterios o 5 áreas que hay que investigar para llegar a conclusiones. La primera de ellas es lo que nos dicen las fuentes clásicas, no las podemos despreciar. Hay que ver lo que dicen, pero también hay que ver por qué lo dicen, cómo lo dicen, en qué se basan, hasta qué punto pueden decir la verdad o no. Luego, otro elemento es dónde están ubicadas las ciudades, las principales ciudades, lo que podríamos llamar ciudades, municipios, colonias fundamentalmente.
Y bueno, ahí también podríamos añadir donde están ubicados también, por ejemplo, las industrias alfareras o las grandes villas, ¿no? Pero vamos a quedarnos solo en ciudades. Después, un tercer elemento que es fundamental, la combinación río-calzada. Me he dado cuenta, en los 3 casos que he analizado, que cuando un río es navegable, la calzada va junto al río, por una razón muy clara. Claro, ¿qué pasa si el río, si hay en un periodo de estiaje que apenas hay agua? O que el barco encalla, o que hay que arrastrarlo. O sea, tiene que ser accesible, tiene que haber una calzada que además te permita llegar hasta ese río y recorrer ese río al mismo tiempo. Con lo cual, la combinación río-calzada es clara en el Ebro, en los tramos navegables, y es clara en el Guadalquivir. No hay ningún tramo navegable que no tenga una calzada asociada a ese tramo. No digo que la calzada vaya junto al río, puede ir a 2 kilómetros alejada del río, pero lo recorre, está cerca. Bien, luego otro elemento muy importante, la orografía de la cuenca, es decir, cómo es la cuenca de ese río. Ahí hay que tener en cuenta varias cosas. Bueno, algo muy importante, que, como he dicho antes, el río de ahora no tiene por qué ser igual al río de antes, pero hay cosas que no cambian, ¿no? Hay cosas que no cambian y entonces lo que no cambia, eso sí que hay que tener en cuenta. Lo ideal es trabajar con un equipo también de geoarqueólogos y digamos que a la hora de estudiar la navegabilidad de un río, reconstruir el paleocauce, es decir, reconstruir por dónde iba el río en la antigüedad, y eso se puede hacer. En la actualidad eso se puede hacer, de hecho lo han hecho en el Guadalquivir sin ningún problema, ¿no? Y aquí en el Ebro, eso es una de las ideas que tenemos en el departamento, bueno, en mi área de conocimiento, poder trabajar sobre eso, intentar reconstruir el paleocauce. Y luego las evidencias arqueológicas, sobre todo los hallazgos de ánforas, hay más, pero bueno, voy a centrar solo en 2 tipos de ánforas que están muy asociadas a este comercio fluvial, comercio terrestre, porque al final es un comercio mixto, se alterna, el fluvial y el terrestre se combinan. Bueno, con respecto a las fuentes, ahí he recogido las fuentes en las que aparece citado bueno, voy a coger el Ebro. Bien. La primera fuente que tenéis aquí, bueno, es de Catón. Catón estuvo en la península ibérica en torno al 195, si mal no recuerdo, y bueno, la misión que traía era un poco recorrerla, bueno, hizo un viaje, la recorrió por la costa y luego sube por el interior, controlar un poco el interior y las gentes del interior para planificar una conquista. Y dice que sobre el Ebro dice que era grande, hermoso y lleno de peces, pero no dice nada de la navegabilidad. César no dice tampoco que era navegable, pero en su comentario sobre la guerra civil, la guerra que mantuvo con Pompeyo, cuenta cómo 2 lugartenientes de Pompeyo, Afranio y Petreio, Pompeyo les mandó requisar las barcas que había en el Ebro y las llevó a un enclave cerca de Mequinenza, que estaba a unos 50 kilómetros de su campamento. Bien, pero ya dice que requisó las barcas que había en el Ebro, por lo tanto, había la navegabilidad en el Ebro. Al menos, claro, estoy hablando del mundo romano, pensar que si el río es navegable en época romana también lo era, por las gentes que habitaban en estas tierras antes de la llegada de Roma. Bien, Estrabón, y este sí que es muy curioso, porque fijaros, no dice absolutamente nada de que el río sea navegable. Digo que es curioso porque Estrabón, cuando habla de la península ibérica, se fija en digamos que se habla en un término de barbarie y civilización. Habla de todo aquello que significa barbarie y habla de todo aquello que significa civilización. Y para él la civilización son las vías de comunicación. Porque gracias a las vías de comunicación puede llegar la civilización romana. Entonces, hay aquellos lugares en el norte que no hay vías de comunicación o que hay gentes bárbaras que se orinan las manos, que en realidad es una forma de cuidarse las manos, pero bueno, considera que es una barbarie, eso no. Pero para Estrabón es importante eso. Y Estrabón es muy curioso porque de los otros ríos peninsulares, me refiero al Miño, al Sil, al Tajo,
al Guadiana, al Duero, al Guadalquivir, dice qué tramo es navegable y con qué tipo de barcos. Bueno, en el Guadalquivir se explaya. Y si os dais cuenta, de todos los ríos peninsulares, el Ebro es el río más largo que vierte sus aguas en el Mediterráneo, que era el Mare Nostrum, el mar de los nuestros, o sea, que era el centro económico y cultural del mundo romano, ¿no? Los otros ríos que hay en la costa mediterránea son ríos muy cortos, ríos cuyo nacimiento están en montañas muy cercanas a la costa, con lo cual son ríos muy caudalosos, en procesos en el verano apenas llevan agua, no son ríos factibles para la navegabilidad, pero el Ebro sí, curiosamente no dice nada. Entonces, cuando uno estudia las fuentes, tan importante es lo que dicen y a veces es más importante lo que no dicen. ¿Por qué no dice nada? Pues evidentemente Estrabón nunca estuvo en la península ibérica. Estrabón siempre cuando viajó fue hacia Oriente, pero sí que recogió el testimonio de un autor llamado Posidonio, otro geógrafo griego, que sí que estuvo en torno al año 95 a.C., sí que estuvo en Cádiz estudiando las mareas y que se recorrió pues toda la zona del Guadalquivir, del Guadiana, llegó hasta el Duero, conocía toda esa zona. Bueno, pues lo que hace Estrabón es basarse en Posidonio. Posidonio evidentemente nunca estuvo en el Ebro, ni se acercó, no pasaría de Despeñaperros posiblemente, con lo cual pues no dice nada y evidentemente si Posidonio no dice nada, eso tampoco aparece reflejado en Estrabón. El que sí que es interesante es este. Bueno, aquí me he confundido, esto no son pasos, esos son millas, eso es una confusión. Plinio el Viejo, en su Historia Natural, dice: el Ebro es navegable desde el Oppidum Varella durante un trayecto de 260 millas, que equivale a 385 kilómetros. Quedaros con esa cifra porque luego vamos a volver sobre ello. Bueno, aquí Avieno nos habla de cómo unos navegantes subían por el Ebro y comerciaban con las poblaciones ribereñas. Esos navegantes serían los foceos eran griegos, colonos griegos, y subirían por Tortosa, o sea, por Dertosa, que todavía no existía como tal, y simplemente, digamos que su navegabilidad estaría limitada a unos kilómetros hacia el interior de la costa, muy poco, se quedarían en esa zona, ¿no? Y hay otro tema que también es muy interesante, esto que veis aquí. Bueno, esto es el pedestal de una estatua que pone Flumen Iberus. Bien, este pedestal está dedicado al río Ebro. Este pie pertenece a una estatua que sería el río Ebro, y si tenemos en cuenta que también hay alguna estatua con el río Nilo y con el Tíber, que son cuando se hacen esas estatuas cuando el río se deifica, se convierte en una divinidad. Podemos pensar que el río Ebro era considerado una divinidad. ¿Y por qué era considerado una divinidad? Pues al igual que el Nilo, como dice Heródoto, Egipto es un regalo del Nilo. Si Egipto no tuviese el Nilo, Egipto no hubiese existido, porque se basaba en las sucesivas inundaciones que ocupaban las orillas, depositaban el Nilo y luego se podía cultivar. Con lo cual, los egipcios nunca deificaron el Nilo y la Crecida, pero los romanos sí, porque veían que como Egipto era el granero de Roma, ellos sabían que la manutención de Roma, de ciudad de Roma, se debía a ese río, por lo tanto lo deificaron. ¿Y por qué el Tíber también es Dios? Sí, pues por la sencilla razón de que todas las mercancías que llegaban a Roma llegaban a través del Tíber, con lo cual también el aceite que llegaba de la Bética llegaba a través del Tíber, con lo cual el Tíber se deificaba. Por lo tanto, el Ebro tuvo que ser un río navegable y un río que trajo prosperidad a las poblaciones de las orillas y también a la propia Roma, porque si no, nunca se hubiese deificado. No hay, por ejemplo, el del Guadalquivir también es considerado una divinidad, no los otros ríos. Con lo cual, eso es un hecho para tener en cuenta a la hora de valorar cómo el Ebro funciona en esta teoría que he comentado de la conquista económica del río. Bien, ya hemos visto las fuentes. De las fuentes lo único que nos interesa es Plinio, que dice que es navegable desde Varella, no dice hasta la desembocadura, sino durante tantos kilómetros, y la estatua en la que el río es una
una divinidad, con lo cual es una divinidad que da prosperidad. Y la prosperidad hay que medirla en el valor económico. Bien, el otro segundo elemento que es importante a la hora de definir si un río es navegable o qué tramos son navegables es dónde estaban las principales ciudades, la ubicación de las ciudades. Bien, yo aquí había puesto unos circulitos, pero bueno, como tengo esto, por ejemplo, las ciudades importantes, solamente me voy a referir a las importantes y vamos a verlas por orden de surgimiento, y estoy hablando de época romana, ojo. Bien, la primera es Dertosa. Bueno, Dertosa está aquí, pero esto que hay aquí, el delta, esto no existía, eso lo tenéis que eliminar. Dertosa es la actual Tortosa. Dertosa ya existía una ciudad como asentamiento, se llamaba Ibera, no es que fuese Ibera, sino, bueno, también lo era, pero se llamaba Ibera, y fue convertida en municipio por Julio César. ¿Por qué? Bueno, primero, la razón oficial es que en la guerra civil que mantuvo con Pompeyo, se libró en la península ibérica, Dertosa proporcionó a Julio César víveres y también hombres. Esa es la versión oficial. La otra opción, que yo creo que es la más importante, es que Dertosa, al igual que otras ciudades en el litoral catalán, como Barcino, Baétulo, Tarraco, o incluso más al sur, todas las ciudades del litoral mediterráneo tienen un patrón de asentamiento muy claro. Están situadas siempre en la desembocadura de un río, bien en su lado derecho, bien en su lado izquierdo, de tal forma que esa desembocadura del río se convierte en un excelente fondeadero para los barcos que recorren el Mediterráneo y que recorren toda la costa. Con lo cual, además en Dertosa se acuñaron monedas donde aparecen tanto naves fluviales como naves que se utilizaban para viajes en el mar. Pero en el caso de Dertosa está también claro que, como os he dicho antes, la costa catalana y las otras costas tienen esas cadenas montañosas que hacen que sean zonas bastante de difícil acceso, con lo cual, cuando hablamos de la existencia de un doble puerto en Dertosa, puerto fluvial y puerto marítimo, que no se ha encontrado, pero es que la zona ha sido muy alterada por el urbanismo, hay que pensar que el marítimo sí y que el fluvial sería para sacar las mercancías de las villas romanas y productoras que había en todo ese entorno. Estamos en el Camp de Tarragona, en toda la zona del delta, que agrícolamente también era muy fértil y había gran cantidad. Bien, el siguiente enclave que tenemos, bueno, son dos: Celsa y después Caesar Augusta o César Augusta. Celsa y César Augusta son las dos primeras colonias, únicas colonias que se fundan en el Ebro. La primera, la de Celsa, es después de la muerte de Julio César, es en torno al 43 o 42, y os he dicho que Dertosa la funda Julio César, o sea, la convierte Julio César en municipio. Celsa será Lépido el que la funde, pero siguiendo las instrucciones de Julio César. Celsa se va a otra ciudad, otra colonia, y se funda Caesar Augusta, aquí. Claro, Caesar Augusta, como la veis, está cerca del Jalón, con lo cual permite la penetración en la meseta, por el gallego la penetración hacia el norte, hay una vía romana que va a unir con Pompaelo, con lo cual el acceso a las minas de plata. Digamos que en estos momentos, en torno al 14 a.C., o sea, 30 años después aproximadamente, ya Celsa no tiene sentido y se funda Caesar Augusta, que está geoestratégicamente mucho mejor situada de cara a esa conquista económica a través del río. Y para que veáis un poco la idea de Roma en ese sentido, Caesar Augusta se convierte en colonia inmune, es decir,
todo aquel que viva en Caesaraugusta no paga impuestos. ¿Qué es lo que ocurre? Que los habitantes de Celsa, las élites de Celsa, automáticamente se trasladarán a Caesaraugusta. De tal forma que Celsa, en torno a finales del siglo I, ya desaparece. Bueno, sigue habiendo habitantes, pero digamos que la población es residual porque lo ha absorbido todo Caesaraugusta. Si seguimos río arriba, tenemos Cascaltun. Cascaltun, que está a orillas del Keiles, pero está a 10 kilómetros del Ebro. Y recuerdo, lo ha comentado antes José Luis, que fuimos a dar una charla a Cascaltun y que yo les comenté, bueno, yo vi el Keiles, no la he visto, claro, dices, ¿cómo? Porque mi teoría es la siguiente con respecto al Keiles. Si nos situamos en el Guadalquivir, el Guadalquivir también tiene un afluente, que es el Sínculis, el Genil, y una ciudad asociada a ese río, que es Écija, Astifi. Vale, Astifi está como a unos 20 kilómetros aproximadamente de la desembocadura o sea, está junto al Genil, pero a 20 kilómetros de la desembocadura en el Guadalquivir. Y toda esa zona está repleta de alfares porque es una zona de producción de aceite. Hay que pensar que Cascaltun, ubicada en el Keiles a 10 kilómetros del Ebro, ese tramo del Keiles sería totalmente navegable. Porque cuando hablo de la navegabilidad del Ebro, hay que también los tributarios, o sea, sus afluentes, no digo en su totalidad, pero una parte también podrían ser navegables. Bien, y seguimos para arriba, tenemos Gracurris, que Gracurris ya ha sido fundada como asentamiento por Graco, como un baluarte defensivo en el proceso de la conquista, pero que ahora, ya bueno, la fecha que se da es Tiberio, podría ser incluso con Augusto, pero en cualquier caso Tiberio seguiría un poco los planes de Augusto en esta conquista económica del río, la convierte en municipio de ciudadanos latinos, municipio latino, igual que Cascaltun. Por la misma razón, porque también Gracurris tiene una situación privilegiada, está en la confluencia de la Lama, del Ebro, y ahora no me sale el otro, el Linares. Ahora no me sale el otro río. El Alhama, el Ebro. Bueno, el Filoca está aquí. Bueno, no importa. Vale, en ese caso también está en la confluencia, o sea, está en el Ebro, pero está en la confluencia de otros dos ríos. Una situación también muy privilegiada. Y llegamos a Calagurris, pero Calagurris no va a ser municipio latino. Bueno, Calagurris, tanto Cascaltun como Gracurris se van a convertir en municipios latinos en uno de los tres viajes que hizo Augusto a la península ibérica, el último de ellos en torno al 13 a.C. Ahí se van a convertir en municipios latinos. Calagurris es antes. En el 27 a.C., Calagurris no va a ser municipio de ciudadanos latinos, sino de ciudadanos romanos, una categoría superior. ¿Por qué? Bueno, Calagurris está junto al Ebro, pero también en el cruce de dos ríos, que es... Vale, el Cidacos, bien de geografía. El Cidacos, que sí, que parece un río que aparece y desaparece, pero bueno, ya he dicho que las condiciones de navegabilidad no tienen por qué ser las mismas, han pasado más de 2000 años. Bien, lo interesante de Calagurris es que está en un cerro amesetado con un control absoluto sobre el Keiles, sobre los dos ríos, sobre el Ebro, y digamos que se va a convertir en una especie de marco teatral que muestra Augusto cuando va a empezar la campaña con los pueblos del norte. Es decir, es como, la pena es, bueno, lo que he comentado muchas veces con José Luis, que claro, cuando una ciudad antigua está debajo de una ciudad moderna, pues no queda nada de la antigua. Eso pasa en todas las ciudades. Pero hay que imaginarse en ese cerro amesetado el foro de Calagurris, posiblemente los diferentes edificios de Calagurris que se verían igual que el de los de Vipilis a la distancia, y que en un momento en el que Augusto va a empezar la conquista de los pueblos del norte, quiere decir, aquí estamos los romanos, hasta aquí hemos llegado y vamos a seguir, y mirar si queréis estar con nosotros lo que podéis construir.
Es puro teatro, no es una muestra teatral lo que hace con Calagurris. Aparte, bueno, la relación personal de Augusto con Calagurris. Bueno, y no dejo de mencionar Varella. Varella también, junto al Ebro, y el último puerto fluvial del Ebro. De Varella no sabemos cuál era su estatuto jurídico, pero si tenemos en cuenta que formaría también parte de esta política de conquista económica del río, si todas las anteriores han sido municipio, bien sea color, bien sea municipio latino o municipio de derecho romano, Varella también sería municipio. Lo que pasa que, bueno, no hay ningún documento, solamente Plinio dice que era un oppidum, pero oppidum significa ciudad, sin más, no es una categoría jurídica, un oppidum es una ciudad. Bien, un poco que veáis cómo las principales ciudades se sitúan junto al río para gestionar la explotación a través de ese río. La calzada. Claro, esas ciudades también están unidas por una calzada. La calzada romana, aquí no me voy a extender demasiado, de esta parte de la península ibérica, digamos de este cuadrante nororiental, hay dos calzadas importantes. ¿Por qué en Varella se separa del Ebro para llegar a Triti? Bien, esa vía augusta del interior aparece en el itinerario de Antonino como con estos dos nombres, pero es la misma vía y tiene las mismas paradas. Solo quiero que veáis cómo la vía, no sé si aquí se verá, o sea, la vía augusta de Tarraco va, o sea, no hay ninguna vía que salga de Dertosa, recorra el río y vaya por el río, no. La vía sale, aquí otro, salía de Tarraco, llega a Ilerda, que está aquí, o sea, la actual Lérida, baja a Celsa y de Celsa va a Casa de Augusta y de Casa de Augusta ya recorrería el río para llegar, ¿veis? Gracurris, Calagurris, la Manso de Barbariana, Varella, y aquí en Varella se separa del río para ir a Tritium. Por lo tanto, la vía romana recorre el río Ebro desde Celsa hasta Varella, solo ese tramo, porque ese es el único tramo del río Ebro que era navegable, ni antes de Varella ni después de Celsa. Y ahora veremos la razón. Y la razón es algo que no ha cambiado nada. La razón es, perdón, la orografía de la cuenca. ¿Cómo es la cuenca del Ebro? Pues, no, me he pasado, un momento. Aquí, esto de aquí, eso se llama eso es un canal meandriforme. Es un canal del río que nunca recuerdo, lo voy a mirar para deciros, no, yo creo que eso lo veremos después. Un momentito. Sí, ese canal meandriforme, a ver, en el río Ebro hay dos tipos de meandros, los meandros libres y los meandros encajados. Los meandros libres son aquellos que están en aquellos tramos del río que hay muy poco desnivel y que, bueno, que esos meandros van cambiando, o sea, se pueden abandonar o ir por otro sitio. Los meandros encajados están encajados en una estructura rocosa, esos están así desde que se formaron, no se han movido en absoluto. Bueno, pues esta zona de meandros son un total de 138 kilómetros de río. Es mucho río, en un espacio que pueden ser 40 kilómetros de extensión. De hecho, quiero que penséis en la actual autopista o en la carretera. Cuando uno va a Tarragona, pasa cerca de Lérida. No pasa, o sea, tanto la autopista como la carretera no pasan junto a los meandros, no, pasan, digamos, pasa cerca de Lérida, igual que la vía romana, porque esta zona no es que sea infranqueable, es que, claro, si además de recorrer el río, de repente con el barco vas por aquí y tienes que hacer, en vez de 40 kilómetros o 30, 138, al final no es rentable económicamente utilizar el río como vía navegable, ¿no? Aquí se ven bien y aquí también, esos meandros.
Vale, pero lo importante de todo esto, esos meandros empiezan aquí. Vale, lo voy a señalar, bueno, es que aquí tampoco lo veo muy bien. Esto es Celsa, la colonia romana de la que he hablado, y esos meandros empiezan aquí en esta zona, entre la Zaida, la veis aquí, esto es la Zaida, y Alforque. Aquí empiezan los meandros, ¿no? A unos 5 kilómetros aguas abajo de Celsa. Y curiosamente, aquí es donde está el puente de piedra del que habla Estrabón. Estrabón no habla del río navegable, pero sí que dice que hay un puente de piedra en Celsa, justo en el punto en el que empiezan los meandros. Bien, eso lo tenéis que enlazar con otra cuestión que os voy a plantear ahora, el Guadalquivir. Es un río navegable. El primer puente que se hace en el Guadalquivir es en Córdoba, no en Sevilla. En Sevilla, en Hispalis, nunca hubo puente. ¿Por qué? Porque el puente es un obstáculo para la navegación. De acuerdo que se puede hacer un puente con vanos muy altos, pero un puente con vanos muy altos no resiste tanto una crecida. Es mejor un puente con vanos bajos. Si se utiliza como navegación, cada vez que pases por el puente tienes que desmontar el mástil, posiblemente. Con lo cual, el puente es un impedimento para la navegación. Por eso en Hispalis nunca hubo puente. Y cuando hubo un puente, el primer puente que hubo en Hispalis creo que fue en el siglo XVI, era un puente de barcas que se podía mover, que era movible. Eran barcas atadas y luego lo movían. El primer puente en el Guadalquivir es en Córdoba, porque a partir de Córdoba el Guadalquivir es difícilmente navegable, porque la pendiente sube y ya no es navegable, y porque la riqueza que quieren extraer a través del Guadalquivir está en el triángulo Córdoba, Écija, Sevilla. Esa es la región de la aceitera, y sigue siendo la región hoy del aceite, ¿no? Fundamentalmente. Bien, entonces, en ese punto donde está el puente, empiezan los meandros. Aquí, a ver, aquí estaría ubicado el puente, y aquí está la Zaida y aquí está Alforque, y aquí justo empiezan los meandros. Aquí está la colonia de Celsa. El otro punto donde dice Estrabón que hay un puente es en Varella, curiosamente. Bueno, no habla, en el caso de Celsa dice puente de piedra. ¿Por qué habla de un puente de piedra? Pues porque un puente de piedra significa un puente romano, con lo cual es una zona romanizada, claro, es una colonia. En Varella habla de un vado, pero vado en griego también puede ser puente, ¿no? O sea que en el otro punto, del otro extremo, donde el río ya no es navegable, aguas arriba, por lo mismo, porque a partir de Varella, a medida que nos vamos acercando a las conchas de Aro, el río empieza a subir. Ya no hay una pendiente del 2% o del 1% como hay entre Varella y Celsa. A partir de Varella Guares arriba, la pendiente empieza a ser más pronunciada. Quizás para bajar es fácil, pero para remontar el río no es tan fácil. Y el otro puente está en Varella, ¿no? Con lo cual los puentes ya nos están marcando también, además de la vía, o sea, la vía romana va a lo largo del río entre Varella y Celsa. Hay dos puentes, uno en Celsa, justo donde empiezan los meandros, y otro en Varella. Y el tercer argumento, que es quizás el más importante, es el famoso texto de Plinio. Bien, fijaros, Plinio, voy a coger porque he hecho es una cuestión de sumas, mejor dicho, de restas, ¿no? Plinio dice que el río Ebro es navegable desde Varella durante 260 millas. Esos son 385 kilómetros. Bien, la distancia que hay actual, y además consultada con personas de la Red Hidrográfica del Ebro. La distancia que hay actualmente entre Varella y Celsa son 346 kilómetros. Es decir, que lo que tenemos ahí, perdón, 346 kilómetros, me estoy liando, un segundo. No, 385 kilómetros es lo que dice esa traducción de millas de Plinio, pero la distancia real son 346 kilómetros. La diferencia son tan solo 39 kilómetros. A ver, una diferencia que no es nada si tenemos en cuenta que la milla romana
en algunos sitios era equivalente a 1,5 km, en otros a 1,4 km, dependía, a que las precisiones en la medida en la antigüedad no eran las mismas y a que estamos en una zona de meandros que pueden ser de meandros libres, o sea que puede haber más, haber desaparecido alguno, con lo cual son 39 kilómetros. Pero si interpretamos a Plinio como se ha hecho hasta ahora, que el río Ebro era navegable desde Varela hasta su desembocadura, lo que tenemos es que el río Ebro era navegable durante 606 kilómetros. La diferencia son 221 kilómetros. A ver, 39 kilómetros los puedes justificar, pero 221 kilómetros no. Con lo cual, lo que está diciendo Plinio es que el río Ebro era navegable desde Varela hasta Celsa durante esos kilómetros y no más allá. A partir de Celsa, claro, ¿cómo se organiza eso? ¿Cómo se organizaría el comercio ahí? Pues muy sencillo. En Celsa, lo que baja del río, lo que baja por el río, una vez que llegas a Celsa, o bien en carros o bien en burros, se cogerían y se irían por la vía que va hasta Ilerda. Eso es una cuestión. Para subir exactamente lo mismo. Vía fluvial, vía terrestre, es posible, sería posible, tendría que ser así. Eso implica, y ahí estamos con los datos, lo que nos dice la arqueología, que no se puede utilizar cualquier tipo de ánfora, que hay que utilizar ánforas de fondo plano. Las ánforas de fondo plano son originarias de la península ibérica y tenemos dos tipos. La Oberá del 74 y la Dresel 28. Todos conocéis cuáles son la forma habitual de las ánforas, ¿no? Que es habitual para un barco que tiene un gran calado. En este caso, cuando lo que tenemos son barcas de río, que pueden ser de fondo plano, muchas de ellas, o con apenas calado, y hay que hacer una combinación de transporte en barca, transporte en burro o en carro, una ánfora tradicional no tiene sentido. Hay que utilizar estas ánforas de fondo plano. Ánforas de fondo plano que se empiezan a hacer en la zona de Carraco y que con toda seguridad estarían relacionadas con el transporte fluvial, con el tipo de transporte fluvial que hace falta en el Ebro. Y que en Calahorra hay ejemplares también, en concreto de la Oberá del 74. Y posiblemente haya muchos más ejemplares, porque los que a lo mejor no son vasijas de almacenaje, sino son este tipo de ánfora pequeña, muy globular, pero ánfora de fondo plano. Eso significa que todo ese material a lo mejor sería necesario revisarlo para distinguirlo. Una cuestión más que tampoco he comentado, me voy a ir a una imagen y con eso ya termino. Sí, aquí. He dicho que no había ninguna vía, no hay ninguna vía. De hecho, se han planteado que había vías romanas en la zona de los meandros. Es absurdo. Y si en la actualidad no hay carreteras, pensar que las carreteras actuales siguen un poco el trazado de las vías romanas, tampoco la había entonces. Pero hay otra cuestión que es interesante y es que a esta altura, aquí más o menos, una vez que se acaban los meandros, dices, bueno, como se acaban los meandros, continuamos. No. Justo donde se acaban los meandros empiezan las estribaciones de las cordilleras costero-catalanas, con lo cual la posibilidad de trazar una vía por ahí es imposible. O sea que, por eso, esa zona, y de hecho tampoco hay ningún asentamiento romano de entidad, es decir, no hay ninguna ciudad romana. La ciudad romana más cercana es Celsa, pero que va a ser absorbida por Caesar Augusta. Y con ello, llevo ya unos cuantos años con el Guadalquivir, con el Duero, empecé con el Ebro, y es un tema de investigación que creo que sobre el que se pueden decir muchas cosas, y creo que en la actualidad sigo con cuestiones relacionadas con el Ebro, porque creo que estas teorías que he dejado aquí, que yo creo que podrían ser posibles, necesitarían ser también estudiadas en más profundidad, ¿no? Pero partiendo de esos parámetros, porque hay otro parámetro que se podría tener en cuenta y es hasta qué punto, ¿qué pasa en la Edad Media con el Ebro? Bueno, en la Edad Media el Ebro se habla de que hay un tráfico a finales de la Edad Media de paños entre Zaragoza
y Barcelona, con lo cual se utilizan, o sea, el Ebro va por los meandros, ¿no? Y de hecho en la zona de Mequinenza debe haber alguna instalación de control vinculada de la Baja Edad Media. Pero yo, como los romanos eran muy prácticos y no podían, se daban cuenta de que si el barco, por lo que sea, se queda en esa zona de meandros, no se puede acceder a él. Y si se queda encallado, por ejemplo, tampoco pueden acceder. Y luego lo que os he comentado de la desembocadura, las desembocaduras de los ríos pueden ser como buenos fondeaderos, si la arena, si se limpian de arena de vez en cuando. Digo también en la antigüedad. No son navegables, ¿no? No son navegables porque es donde más depósitos hay. Todo lo que arrastra el río, esta cuestión es difícil a día de hoy detectar eso porque por todo lo que ha evolucionado y todo lo que ha cambiado el paisaje, el poder detectarlo. En el Tíber, desde luego, lo han detectado a través de la geoarqueología y han podido detectar la existencia de esos canales. Pero en el Rin también lo sabía y en el Danubio también había, o sea, se canalizaba la desembocadura porque era la única forma de utilizarla. Bueno, y eso es pues todo un mundo a lo que se refiere a la investigación en el que llevo pues ya unos cuantos años, seguiré unos cuantos años más. Y bueno, si tenéis cualquier pregunta que hacerme, pues nada. ¿Qué tipo de embarcaciones podía navegar por el Ebro? ¿Por el Ebro? Bueno, yo creo, a ver, no serían barcos muy grandes, serían barcas de fondo plano posiblemente, o si no, con muy poca calado, de muy poco calado, pero no serían barcas grandes. Ahora, eso sí, irían llenas hasta arriba. En el Guadalquivir, por ejemplo, es muy curioso porque se habla de 3 tipos de barcas. Una que es hasta Sevilla, lo dice Estrabón, hasta Sevilla se puede ir con barcos mercantes, o sea, con los barcos del mar. Pero claro, ¿por qué? Pues porque la desembocadura del Guadalquivir no está en Sanlúcar de Barrameda. La desembocadura del Guadalquivir en época romana está en Sevilla. Entonces, claro, es muy posible. Todo lo demás, y las marismas todavía no se han formado. Las marismas se forman en el siglo IV o V después de Cristo. Con lo cual, la desembocadura está ahí y hasta ahí, claro, se puede llegar en grandes barcos. De Sevilla a Córdoba habla ya de barcas menores, de menor tonelaje. Y de Córdoba hacia arriba no niega la navegabilidad, pero de serlo serían con barcas muy pequeñas. Y en el Ebro hay que pensar que serían con las litres, se llaman, el mismo tipo de barcas que se utilizaban posiblemente entre Sevilla y Córdoba, porque no creo que haya diferencia de río, ¿no? O sea, la diferencia en el Guadalquivir es porque en Sevilla está el mar. Claro, eso no se ha visto tan claramente como en los últimos años con los estudios que se han hecho, ¿no? Pero en el caso del Ebro serían barcas de tamaño mediano. ¿Qué capacidad? No lo sé. Eso es un tema que yo creo que habría que estudiar y además reconstruir el paleocauce del Ebro. Eso es un poco la idea del proyecto que tenemos en el área. El seguir, no irnos ya más ríos porque ya vamos a quedarnos en el de casa, que da mucho de sí, y entonces ya dejaremos el Guadalquivir, los otros ríos que nos hagan otros, pero yo creo que el Ebro, de todas formas hay una cosa, el Guadalquivir tiene su importancia porque transporta mercancía para el Estado, el aceite. Mercancía que el Estado paga, mercancía que forma parte de lo que se llama la anona, es decir, de las necesidades que tiene el Estado para repartir luego ese aceite, por ejemplo, a los soldados, ¿no? Entonces, es una mercancía casi fiscal, ¿no? Que la fiscaliza el Estado y que cuando la producción no es buena, el Estado subvenciona el aceite. Algo parecido como está ocurriendo hoy en día. Claro, entonces eso significa una serie de procuradores imperiales que se gestionan ese aceite. La producción de aceite es tal que en Roma hay un monte, el monte Testacho, que está hecho de ánforas de ese aceite. En el Ebro no creo que sea, es distinto, es decir, el Guadalquivir, se ha generado una gestión del tráfico en el Guadalquivir porque hay una mercancía estatal que se transporta, ¿no? Y hay una serie de funcionarios del Estado
controlan ese transporte, que no les engañen. Pero en el Ebro no, en el Ebro no ocurriría eso, no hay, creo yo, en principio, tampoco hubiesen aparecido ya algún dato, alguna inscripción o algo sobre esos famosos procuradores que han aparecido en la Bética, también en el Ebro. Pero sí que es cierto que el tráfico del Ebro sería también importante, mucho más importante que el que tuvo el Duero, o el que tuvo el Tajo, o el que tuvo el Guadiana, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que hace falta un estudio serio para, digamos, valorar la navegabilidad del Ebro, y no solo del Ebro, sino de sus tributarios, de los ríos, porque, por ejemplo, se habla que el rey Sancho Garces fue secuestrado en Pamplona por unos vikingos que llegaron por el Ebro y subieron por el agua. Claro, es todo un viaje, aparte que, bueno, tuvieron que bordear toda la costa de la península ibérica, y subieron y se secuestraron al rey. Entonces, claro, evidentemente esa navegabilidad era real, y el hecho de que no haya puentes, por ejemplo, yo pienso, y yo no sé si hay alguien de Zaragoza, en Zaragoza nunca hubo un puente romano, estoy convencida, lo dije en un congreso, estaba Paco Beltrán, no me contestó, pero bueno, si hubiese estado su hermano posiblemente me hubiese dicho que decía, pero es que en Zaragoza, primero, los ríos, no hace falta un puente para cruzar un río. Un río se puede vadear, un río se puede cruzar en barca. Están las barcazas en el Ebro, la barcaza de Miravet, o sea, hay barcazas. En la actualidad hay una barcaza que sale de Sanlúcar de Barrameda y te lleva a Doñana, y mueve una cantidad de gente, bueno, y cuando llega el Rocío meten barcas, una cantidad de número de barcas, perdón, de carretas del Rocío. Entonces, esa forma de pasar el río la hemos despreciado, pero sería una forma muy habitual, con cruzarlo o con barcas. Un puente exige mucho dinero, hay que construirlo, hay que mantenerlo. Una riada se lleva el puente, hay que mantenerlo todos los años. ¿Quién paga la construcción del puente? Claro, la élite local, quizás, aún así es dinero. ¿Quién paga el mantenimiento? ¿El Estado? ¿Roma? Pues no lo sé, ¿no? Pero digamos que hay puentes romanos, no niego que los haya porque los hay, pero en muchos casos se trata de también pura propaganda imperial. El puente, por ejemplo, en Mérida, el puente romano de Mérida, es que queda colosal. Entras a la ciudad por el maravilloso puente romano, ¿no? Entonces, es pura escenografía también. Entonces, claro, que es la colonia que funda Augusto para los veteranos de las guerras cántabras. Y además es la colonia que va a controlar el tráfico de plata, el tráfico de oro que llega de las Ventas y que va al puerto de Sevilla. Bueno, ¿por qué no hacer un puente de esas características? Además eso, que le da cierta convierte en una ciudad, como Mérida, en una ciudad muy señorial el puente. Pero en Zaragoza realmente no era necesario el puente, y de hecho hay otro dato. Cuando se funda la colonia, Estrabón es un autor de época de Augusto. Cuando se funda la colonia, dice que se funda la colonia. Si se hace puente, se haría al mismo tiempo que se funda la colonia, como se hizo con Mérida. Y la geografía de Estrabón se publica después. Si hubiese tenido puente en Zaragoza, pues Estrabón hubiese dicho que había puente en Zaragoza. Él dice que hay un puente en Dertosa, que hay un puente de piedra encensa y que hay un vado, un paso o un puente en Varilla. Pero de Zaragoza, de Caesar Augusta, no dice absolutamente nada. Y se publica después de que la colonia ya está funcionando unos años, o sea que el puente tendría que estar. Por lo tanto, es difícil. Plinio tampoco, bueno, Plinio no dice nada de ninguno de los puentes. Pero bueno, un poco... menos mal que viene de Zaragoza, porque si les digo que el puente de piedra que tiene no creo que sea el puente romano. Pues en fin. Y el puente, hablando de puentes, el famoso puente Mantible. La vía romana que va desde Tarraco hasta Astúrica Augusta y que en Varella, digamos, que gira hacia el sur para ir a Tritium, no continúa ningún ramal por el río Ebro. Primero porque el río Ebro ahí ya no es navegable. Con lo cual, el puente romano, el puente Mantible, no hay ninguna vía romana asociada al puente Mantible, al menos en época de Augusto. El otro momento de construcción de vías en la península ibérica es con los antoninos, en el siglo II. Yo tengo un colega que dice que puede ser un puente romano de época de los antoninos. Los antoninos, claro, los antoninos tenemos a nuestro querido Trajano y Adriano, emperadores de origen hispano. Entonces, que
bueno, que parece ser que con los antoninos hubo, de nuevo se renovaron las vías en la península ibérica, las calzadas, y se construyeron nuevas. Podría ser, no lo sé, pero aún así todavía no hay ninguna vía romana asociada a ese puente. Luego, medieval. Claro, es muy difícil saber de qué momento es ese puente. Yo sé que ahora se va a estudiar otra vez, a ver si se podría saber de qué época es. Yo creo que romano no es. Y de época antonina, es que no hay ninguna ciudad, ni mencionada en las fuentes, ni detectada en las cartas arqueológicas, ningún enclave romano de importancia que justificaría un puente para acceder a ella. Entonces, no sé, lo del puente es más una cuestión de prestigio. Por ejemplo, la vía viena desde Hispalis hasta Cádiz, que además la seguí con mi marido en la Semana Santa de este año, había, curiosamente, en esa vía romana hay un pequeño puente romano. Y dices, ¿qué hace un puente aquí? Y lo vimos, un puente que está ahí oculto. ¿Es necesario ese puente? No, pero si tú ves que en el puente pone Imp Augustus, o sea, Emperador Augusto, ya es necesario el puente. Es un puente pequeño, pero parece, yo creo que en ese puente necesitaban un puente para poner la inscripción. ¿Hicieron no? También es cierto que justo cerca de ese puente había un edificio que era un poco el que estaba relacionado con la gestión de las aguas en esa zona, y había un señor, y entré a preguntarle, y me dijo que ese río, que ahora ya no, pero que ese río que era muy bravo, que había sido muy bravo. Claro, a lo mejor puedes decir, a lo mejor es que realmente ese río, ese pequeño río en la antigüedad era muy bravo, hicieron el puente era muy pequeño, el puente de dos ojos, o sea, muy pequeño, pero yo creo que ahí fue la necesidad de hacer propaganda imperial. Entonces vamos a construir un puente aquí, claro, tú vas por la vía, lo ves, y pone Augustus, y ya no hace falta más. Bueno, eso es una posibilidad, pero es que los romanos son muy prácticos, pero también son muy egocéntricos con sus cosas. Entonces, si uno hace algo, lo tiene que poner. Y la prueba, bueno, es la epigrafía. Tú os tenéis que imaginar pasear por una calzada, cuando llegas a la zona, antes de entrar en la ciudad, a la necrópolis, el nombre del difunto bien grande. ¿Por qué? Porque lo han calculado que a medida que tú vas andando o en el carro o en el caballo puedas leerlo con un golpe de vista. Entonces, es pura publicidad ponerlo así. Y además no solamente ponen el nombre del difunto, ponen todo el currículum. Y cuanto más prestigioso es, más grande es la lápida. Entonces, bueno, es un poco igual con lo de Calaguris o Virbilis, ¿no? Aquí hemos llegado, mirarnos, estamos aquí. Pues un poco esa es la idea. Yo creo que eso hay que tenerlo presente a la hora de analizar todas estas cuestiones, ¿no? De los puentes, pero bueno, el puente Mantible, si averiguamos lo que es, yo me comprometo a dar aquí una charla sobre el puente Mantible, cuando sea el día que lo averigüemos. ¿Alguna pregunta más? En la zona de Mequinenza, ¿no? Sí, de hecho es ahí donde las barcas que supuestamente cogen los lugartenientes de Pompeyo las dejan en esa zona que estaba cerca de su campamento militar, ¿no? Sí. Bueno, pues muchas gracias por haber venido, ha sido todo un placer hablar en el canal. Muchas gracias a todos ustedes por haber venido aquí. Muchísimas gracias a Pepa y a la Universidad de La Rioja por esta magnífica charla que nos han ofrecido. La siguiente actividad, como os decía antes, va a ser el pasado mañana sábado, cuando... Esto no va. Bueno, cuando vayamos a la catedral para hacer una subida al campanario, y como os decía antes, pues bueno, don Ángel Ortega, Rafa Puy y Pilar Urrutia nos mostrarán pues ese interior de la torre campanario, y podemos hacer unas bonitas fotos también desde arriba. Y nada más, muchísimas gracias y esperamos seguir contando con vuestra colaboración. Gracias.